3 escalofriantes experiencias en cuevas, secretos malditos revelados de lo inexplicable. La niebla densa cubría las montañas y el viento aullaba con el lamento de quienes habían desaparecido. Ana, madre soltera y luchadora, se esforzaba cada día en el taller de costura. Pero lo que realmente la mantenía despierta las noches era el brillo inquieto en los ojos de su hijo Miguel. Mamá se llama Julián y dice que ha visto cosas raras en las cuevas cerca del pueblo, le confesó un día con una chispa en su mirada que heló la sangre de Ana. Sus palabras retumbaban en su mente como un eco terrorífico. Las advertencias de los vecinos eran claras: nunca entres a las cuevas, niño. Gente ha desaparecido ahí. La rutina de su vida ya era un laberinto sombrío de deudas y miedo, y la idea de que su hijo estuviera involucrado en algo tan peligroso la aterraba. Sin embargo, el brillo de su curiosidad la impulsaba a investigar más, a enfrentar sus propios temores. Los días pasaban y Miguel cambiaba, como si una sombra oscura lo siguiera. Ana notó que sus sueños estaban llenos de susurros y sombras, y su risa se desvanecía. Aquella tarde, con el corazón frío, decidió consultar a don Roberto, el anciano del barrio, que siempre sabía más de lo que decía. Esas cuevas están malditas, Ana, advirtió con voz grave. Hace años, una familia entera desapareció allí. Los espíritus no los han dejado ir. Las palabras retumbaron en su mente creando un temblor en su estómago mientras observaba a Miguel jugar solo, sus ojos taladrando lo desconocido. Una mañana, incapaz de soportar más la inquietud, tomó la decisión de acompañarlo al borde de lo desconocido. Con cada paso hacia la cueva, el ambiente se volvía más hostil. La brisa fría acariciaba su piel, como dedos helados que prometían el horror. Un sudor frío comenzó a brotar en su frente mientras cruzaban el umbral de la cueva, donde la luz del día sucumbía a la oscuridad. Las paredes parecían vibrar como si el lugar respirara, y el eco de los pasos se transformaba en un murmullo ominoso. «Mamá, hay algo aquí», murmuró Miguel, y su voz temblaba con terror. Ana sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, resonando en sus oídos mientras los ecos respondían. Esa extraña conexión era inquietante. Algo oscuro acechaba en la penumbra. En ese instante las luces parecieron parpadear y sombras contorsionadas comenzaron a moverse a su alrededor. El ambiente se llenó de risas infantiles, pero no de alegría, eran risas burlonas que les helaban la sangre. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera cargada de suspense creció cuando, de pronto, una sombra más oscura que la misma noche se deslizó ante sus ojos. Ana sintió que el terror la paralizaba. ¿Qué secretos albergaba aquel lugar? Al voltear para tomar la mano de Miguel, vio que su pequeño se había quedado mudo, sus ojos fijos en algo que ella no podía ver. El miedo la consumía. La decisión debía tomarse ahora: avanzar y enfrentarse a la oscuridad o correr, dejar atrás lo desconocido. Pero en los recovecos de esa cueva, algo más esperaba, algo que los tenía atados, que susurraba a los oídos de aquellos que se atrevían a entrar. ¿Pueden escapar de la cueva y de sus propios miedos? ¿Qué espera en la penumbra y qué secretos desvelará la próxima esquina? La cueva parecía cobrar vida a su alrededor. Las sombras danzaban como si celebraran su llegada, mientras que los ecos de las risas continuaban acechándolos. Ana luchó por mantener la calma, atravesando el vaivén de sus pensamientos aterrados y la angustia al ver a su hijo inmóvil. Miguel, aún atrapado en la hipnosis de la oscuridad, no parecía escucharla. «Miguel, ven aquí», dijo ella con voz temblorosa, intentando que el niño se acercara. Pero sus ojos estaban fijos en un rincón de la caverna, en lo que parecía una figura alargada, casi transparente, que se movía con una serpenteante elegancia. Ana se sintió invadida por el frío, un escalofrío que le recorría la espalda, haciéndole desear volver a la calidez del hogar. Pero no podía dejar atrás a su hijo. Con un esfuerzo sobrehumano, estrechó el puño de su mano y avanzó, arrastrando a Miguel como si fuera un peso muerto. La figura ya no estaba, pero el aire se sentía pesado, como si la cueva intentara tragarlos.
En su mente flotaban las advertencias de don Roberto. Las amenazas de los espíritus acechaban en cada esquina y entonces, el murmullo se convirtió en un grito ensordecedor. Vete, resonó en su mente atronando con urgencia. Ana se detuvo en seco con el corazón golpeando su pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando a su alrededor. Pero no había respuesta, solo esa risa burlona que parecía volverse más cercana. Miguel se había agachado, escarbando en el suelo. Mamá, encontré algo, dijo con una voz que ya no era la de un niño, sino un eco de aquellos que habían quedado atrapados. Ana se acercó sintiendo una mezcla de terror y curiosidad. En la mano de su hijo brillaba un pequeño amuleto, un medallón desgastado cubierto de símbolos que no reconocía. Mientras lo observaba, el aire se volvió más denso. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y sintió la presencia de algo más. De repente un fuerte estallido sacudió la cueva, haciendo que el suelo temblara. Ana y Miguel cayeron de espaldas, y las paredes de la cueva comenzaron a resquebrajarse, lanzando piedras a su alrededor. Un grito atravesó la oscuridad, un lamento que atravesó el tiempo. Rápido, Miguel, hay que salir. Ana empujó a su hijo hacia la salida, cada paso era un esfuerzo monumental en medio del caos. Pero en el fondo de su mente el medallón latía con poder, como si le estuviera hablando. No lo dejes, susurraba una voz en su interior, suave y seductora, atrapándola en un abrazo siniestro. Y en un momento de debilidad, Ana sucumbió a la tentación y giró, atrapada por el amuleto que parecía brillar con un fulgor maligno. El eco de unos pasos resonó a sus espaldas. Apresurada, miró hacia la entrada de la cueva, donde la luz empezaba a luchas contra la penumbra. Pero cada vez que intentaba moverse hacia la salida, algo invisiblemente fuerte la mantenía atada al suelo. Desesperada, volvió a mirar a Miguel, que parecía paralizado, observando el medallón con una mezcla de miedo y fascinación. «Miguel, ven», gritó, pero una sombra cruzó entre ellos, una figura oscura que parecía del aire mismo. Ana apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la sombra se abalanzó hacia ella con una velocidad sobrehumana. En un instante se sintió cercada por un frío aún más profundo que el que había sentido al entrar. Sin opción, Ana volvió a tomar la mano de Miguel. «Mientras nos aferremos, siempre habrá esperanza», le murmuró. Su propio miedo ardía dentro de ella, pero había algo más, una chispa que aún intentaba resistirse ante la oscuridad. La sombra durmiente ahora parecía cobrar vida, girando y moviéndose en su dirección, dispuesta a revelarse por completo. Era el momento decisivo, ¿podrían escapar o quedarían atrapados para siempre en la cueva? Las decisiones toman segundos, pero pueden cambiar vidas. ¿Lograrán salir o serán devorados por el terror que acechaba en la oscuridad? El eco del grito resonaba aún en la mente de Ana, retumbando como una advertencia más ominosa que el crujir de las paredes. La sombra, ahora claramente visible, se perfilaba con contornos definidos, una silueta humanoide. Ana sintió que el frío le calaba los huesos mientras la figura se acercaba, deslizándose con un movimiento fluido que desafiaba la lógica. El medallón en la mano de Miguel brillaba con un fulgor que no parecía de este mundo, proyectando un haz de luz tenue que luchaba contra la negrura. «Mamá, no puedo moverme», murmuró Miguel con voz temblorosa, sus ojos reflejaban el terror puro. «Aguanta, hijo. No te sueltes de mi mano», respondió Ana, aunque su propia voz se sentía lejana. Intentó avanzar, pero el peso del aire, como una cadena invisible, la mantenía anclada. La sombra se detenía delante de ellos, su rostro, si es que se le podía llamar así, carecía de rasgos, una especie de vacío oscuro que absorbía la luz. «Soy el guardián de quienes caen en su propia avaricia», susurró la figura con un eco que pareció surgir de las piedras mismas. «Lo que has encontrado es mío, entregármelo o perderás todo lo que amas». Ana apretó la mano de Miguel con más fuerza, un torrente de miedo y determinación invadió su ser. Recordó las historias que había escuchado de niños perdidos en la cueva, sus almas condenadas a vagar eternamente. «No te lo daremos», gritó, la valentía y el amor eran ahora su única defensa. La oscuridad titiló como si la misma cueva respirase al compás de sus palabras. La sombra se encorvó como si se divirtiera. «¿Acaso crees que puedes romper el ciclo? Este lugar toma lo que le pertenece». Se abalanzó hacia ellos, pero no hizo contacto. En su lugar, una onda de poder trató de arrebatar su medallón de las manos de Miguel.
No, sujétalo, ordenó Ana, viendo cómo el brillo del objeto se convertía en un faro en medio del desasosiego. La luz pareció molestar a la sombra, que retrocedió, sus emanaciones desapareciendo brevemente en el aire. Miguel, escúchame, le dijo Ana en un susurro urgente. Debemos usar el medallón. Es lo que vino a buscarnos. Tal vez nos dé la fuerza para salir de aquí. El niño, con lágrimas resbalando por sus mejillas, asintió lentamente. La sombra volvió a acercarse, ahora más furiosa, como un torbellino de oscuridad y amenazas. Ana tomó al niño en sus brazos, tratando de protegerlo mientras sus ojos se aferraban a aquel símbolo mágico. Medallón, ayúdanos, gritó sintiendo una conexión invisible. De pronto un calor comenzó a emanar del objeto, envolviéndolos en una luz dorada. La sombra aulló en dolor, incluso más que cuando Ana y Miguel luchaban por el control del medallón. Las rocas comenzaron a temblar, la cueva clamando por liberación. Pero con eso algo dentro de ellos también comenzó a revelarse, secretos y memorias ocultas de aquellos que habían caído antes. El suelo vibró, un crujido resonó y la cueva se llenó de murmullos que parecían ser las voces de aquellas almas perdidas. Ana sintió que el tiempo se desvanecía, cada segundo pesaba como una eternidad. Dame fuerza, imploró, y el resplandor del medallón pareció responderle, intensificándose. Con una explosión de luz, el aire se tiñó de dorado, empujando a la sombra y empujando los ecos hacia las profundidades. Suelta el amuleto, aulló la figura sombría, pero el poder de su llamada no podía ser ignorado. El mundo se desvaneció cuando una grieta se abrió en el suelo, revelando un abismo oscuro más allá. Ana y Miguel sintieron que el suelo se desmoronaba, pero el brillo del medallón se hacía cada vez más fuerte, ofreciendo una salida. Agárrate fuerte, Miguel. Ahora. Al unísono se lanzaron hacia el abismo de luces brillantes que prometían la salvación. Todo se convirtió en un destello, un instante de esperanza y dolor. Cuando la luz finalmente se disipó, Ana se encontró en un lugar completamente diferente. Pero el silencio en el nuevo entorno era agobiante, y la sensación de que no estaban solos se intensificaba. Al mirar a su alrededor, su corazón se detuvo en seco, nada era lo que parecía. El medallón seguía en manos de Miguel, pero en su superficie veía reflejadas imágenes distorcidas de aquellos que habían sido atrapados antes. ¿Dónde estamos?, preguntó Ana con voz temblorosa. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más insistente. Esto apenas comienza, resonó una voz familiar, pero distante. Ana y Miguel se miraron, sabiendo que la cueva había sido solo el inicio. La oscuridad aún les acechaba, acechando en cada sombra del nuevo lugar. ¿Habrían escapado realmente o solo estaban en el principio de un nuevo tormento? Ana parpadeó varias veces, tratando de enfocar su visión ante la luz tenue que emanaba del medallón. El nuevo lugar era un paisaje extraño y distorsionado que parecía moverse y retorcerse, como si el entorno estuviera vivo. Las sombras danzaban por el suelo, y los ecos de susurros resonaban en sus oídos. «Miguel». Su voz se desvaneció entre los murmullos, la angustia burbujeando en su pecho. La mirada del niño se perdía en las figuras que emergían del medallón. «Mamá, mira», exclamó Miguel, apuntando hacia una sombra que emergía de la bruma, tomando forma. Ana se giró rápidamente, su corazón palpitando con fuerza al ver que la sombra se convertía en una figura reconocible, un niño, su rostro demacrado y sus ojos abiertos en un vacío desesperado. «No. No puede ser», gritó Ana, retrocediendo. Pero la figura se acercaba, su imagen llena de tristeza y desesperación. «Soy Daniel, no quiero volver», balbuceaba el niño perdido, su voz quebrada, saturada de terror. «Daniel», murmuró Ana, intentando recordar la historia. El niño que habían mencionado en las leyendas, uno de los muchos que nunca regresaron. La culpa y un terror helado se intercalaban en su mente. «No lo mires», Miguel ordenó, pero el pequeño, aún aferrado al medallón, parecía incapaz de apartar la vista. Las imágenes en el medallón cobraron vida, mostrando escenas aterradoras de otros niños en la cueva, atrapados en su propia agonía. «Ven, solo ven con nosotros. Podemos ayudarnos», dijo la figura, su voz profunda y resonante como un eco de la cueva. Ana sintió que las paredes del extraño lugar empezaban a cerrarse a su alrededor. «Es un engaño. No puedes confiar en él, Miguel. Corre».
Gritó, pero el niño permanecía parado, atrapado en una especie de trance. Los murmullos aumentaron, convirtiéndose en un clamor ensordecedor. La cueva no ha terminado contigo, susurró una voz que parecía venir de todas partes. La sombra de Daniel se expandió, llenando el aire de una angustia palpable. Ana luchó contra el pánico, sintiendo como el medallón caliente comenzaba a quemarle en la mano. «Medallón, revélame la verdad», exigió alzando el objeto hacia las sombras. La luz que emanaba se intensificó, obligando a la figura a retroceder un paso. Una nueva auténtica revelación surgió. Las imágenes del medallón se transformaron. Ana vio a su propio abuelo, sonriente y lleno de vida, abrazando a una niña de piel pálida. Al instante se dio cuenta, ese era el rostro del niño en la cueva, pero más joven. Abuelo, su voz salió entrecortada. Recordó los relatos sobre seres oscuros que pretendían devorar a aquellos que albergaban secretos. En ese momento entendió que la cueva había conectado generaciones, atrapando a quienes llevaban una carga de la que no podían escapar. Los niños perdidos son parte de ti. Deja que te cuenten su historia, instó la figura, acercándose de nuevo, el reflejo de la desesperación ayudándola a entender que su propia familia había sido parte de este horror. No. Gritó Ana, el miedo tomando el control total. No dejaré que mi hijo pase por lo que tú sufriste. Las imágenes comenzaron a girar en el medallón como un vórtice, los susurros aumentaron, volviéndose gritos. De repente sintió una fuerza que la empujaba hacia las proyecciones. «Agárrate, Miguel», aulló. A medida que la oscuridad trataba de atraparlos, el resplandor del medallón continuó brillando con más intensidad. Todo lo que había acumulado en su corazón se desbordó. La valentía de una madre luchando contra el legado de terror, el grito de su alma resonando con la de aquellos que perdieron su camino. «Nunca seremos uno de ustedes», clamó Ana, dispuesta a luchar con cada gramo de fuerza. La sombra comenzó a desvanecerse, pero el eco de voces resonaba en sus oídos. «No olvides, lo llevas contigo», murmuraban los ecos. «El miedo no se iría tan fácilmente». Ana y Miguel sintieron como el medallón resonaba, conectándolos no solo al pasado, sino a algo mayor, a una batalla por la salvación. Pero otra figura comenzó a materializarse al fondo, distinta, con un aire aún más siniestro. «Y ahora, querida amiga, lo que has desatado no ha terminado», dijo un hombre con un rostro que, aunque era humano, tenía un destello oscuro en su mirada. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tenían que enfrentarse no solo a su pasado, sino también al oscuro destino que les aguardaba. Las sombras volvían a cerrar su círculo, atrapándolos en una nueva realidad abrumadora. ¿Podrían sobrevivir a la oscuridad que se avecinaba o, finalmente, caerían en sus garras? Ana sintió que la presión en su pecho aumentaba, mientras el hombre de mirada oscura se acercaba lentamente. La luz del medallón palpitaba, titilando como si respondiera al miedo que se apoderaba de ella. «¿Quién eres?», preguntó con la voz entrecortada. «Soy el guardián de los secretos que no deberías haber desenterrado», respondió él, acercándose como una sombra que absorbe la luz. En sus ojos había un profundo océano de sufrimiento, pero también una chispa de poder incontrolable. «Hoy tu historia y la de los que vienen a buscar a sus seres queridos se entrelazan». «No. No voy a permitir que esto continúe», gritó Ana, sintiendo como los ecos del pasado retumbaban en su mente. Miguel se mantenía a su lado con los ojos muy abiertos, atrapado entre la curiosidad y el miedo. «Tu hijo ya está involucrado, le pertenece a la cueva», susurró el hombre, mientras mostraba con un gesto una serie de figuras desvaneciéndose en la bruma. «No puedes luchar contra lo que ya ha hecho alegoría con tu sangre. Cada susurro y sombra te reclama». Las paredes comenzaron a moverse, ondulando como el humo. Ana se aferró al medallón con más fuerza, sintiendo el calor devorador que emanaba de su interior. «Medallón, ayúdanos», suplicó, sintiendo que la energía del objeto intermitente estaba conectada con ella. El hombre sonrió, una mueca de burla en su rostro. «El medallón solo revela lo que ya llevas dentro. Has venido a buscar respuestas, pero lo que hallarás te dejará marcado para siempre». Su voz se transfiguró en un eco distante, y Ana sintió que su propia historia se deslizaba entre sombras y recuerdos olvidados. Las visiones se intensificaron, ahora eran imágenes de su infancia, momentos que había mantenido ocultos. Vio a su abuelo escondido en la cueva,
sus ojos llenos de angustia mientras luchaba por salir, mientras una voz interna gritaba, «No. No lo hagas. Esto no es un juego, Ana». «Nunca lo fue», dijo el hombre, su tono ahora amenazante. Ella sintió un escalofrío, una traición que se arrastraba por su espalda. Los murmullos que la rodeaban parecían hacerse más siniestros, más urgentes, clamando por ser escuchados. De repente una risa resonó en la oscuridad, como si el mismo universo se burlara de su resistencia. Ana cerró los ojos intentando bloquear el sonido, pero fue imposible. Las voces se convertían en gritos, cada niño perdido resonando como un eco a través del tiempo. «Mamá, ¿por qué gritan?», preguntó Miguel, asustado, mirando a su madre con ojos llenos de confusión. «Cierra los ojos, Miguel. No escuches», rogó Ana, llevando sus manos a sus oídos para ahogar los gritos. Pero al hacerlo, la presión del lugar aumentó como si la cueva exigiera su atención. La realidad se partió y nuevos ecos se alzaron, llenos de desesperación. «Si quieres salir, tendrás que enfrentar tu verdad. La oscuridad no se desvanecerá sin que lo hagas», dijo el hombre, ahora un espectro en la penumbra. Ana sintió como su determinación se tambaleaba, pero una parte de ella resistía. «Nunca seré uno de ustedes», gritó de nuevo, ahora más segura. La luz del medallón comenzó a brillar intensamente, desplegando formas que danzaban en la oscuridad, creando un camino. «Ven, Ana. Aquí te espera tu destino», insistió el guardián, extendiendo su mano. Ana miró hacia Miguel, quien parecía estar girando hacia los gritos que ahora resonaban como suaves lamentos. En su rostro la confusión se mezclaba con la curiosidad. «Mamá, ¿puedes escuchar? Ellos solo quieren nuestra ayuda», dijo el niño. «No, Miguel. Ellos están tratando de atraparte», respondió Ana, consciente de que el tiempo se le acababa. Con un movimiento preciso, levantó el medallón entre ellos y gritó, «Atrapa su verdad, medallón. Muéstrame lo que soy». Las sombras comenzaron a retroceder, y el grito colectivo alcanzó un clímax ensordecedor. Todo se tornó en un destello brillante y de la esfera de luz emergió un nuevo rostro, uno que Ana jamás había esperado ver. La voz era familiar y llena de compasión. «Ana, soy yo. He estado aquí perdido». La figura se aproximó con la misma dulzura que Ana recordaba. Su corazón se detuvo por un momento y en ese instante comprendió que la cueva no solo reclamaba, también ofrecía redención. El hombre oscuro contemplaba la escena, su sonrisa desapareciendo lentamente. «Nada de esto para ti, Ana», susurró, mientras las sombras comenzaban a caer sobre el lugar una vez más. Ana miró hacia su hijo sintiendo que el tiempo estaba a punto de acabarse, y solo había una decisión que podría cambiarlo todo. «¿Estamos listos para enfrentar la verdad, Miguel?», preguntó. Pero en ese momento el suelo comenzó a temblar, la cueva no estaba dispuesta a dejarlos escapar así como así. ¿Podrían Ana y Miguel desentrañar el enigma del pasado, o se quedarían atrapados en la caverna oscura para siempre? El suelo vibraba bajo sus pies, como si el mismo corazón de la cueva latiera con rabia. Ana sintió como la adrenalina se disparaba en su cuerpo. «Miguel, agárrate de mi mano», ordenó, pero la visión del niño la dejó paralizada. Su hijo estaba a pocos pasos del espectro, deslumbrado por la figura familiar que emergía de la luz. «Miguel, ven aquí», gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo de las rocas agrietándose. El niño parecía hipnotizado, su mano extendida hacia la imagen del pasado. Ana sintió que un sudor frío le recorría la espalda al darse cuenta de que el espectro estaba a punto de tragarse a su hijo. «No. No lo hagas». Ana corrió hacia Miguel, impulsada por un instinto primario que pululaba en su pecho, pero las sombras le bloqueaban el camino. La cueva se encogía a su alrededor, las paredes se movían, cerrándose, como si quisieran devorarlos. «Ven, Miguel, ven a casa», decía la figura, su voz atravesando la capa de terror que lo rodeaba. Ana no podía dejar que esa voz seductora lo atrapara. Sabía que el peligro acechaba detrás de aquellas dulces palabras. «Miguel, escúchame». La desesperación apretó su garganta. Fue entonces cuando el medallón brilló intensamente, haciendo que las sombras retrocedieran un instante. La luz iluminó el rostro de la figura, que revelaba las cicatrices de aquellas decisiones pasadas. «El abuelo. Tienes que elegir, Ana», dijo el hombre oscuro.
¿Quieres salvar a tu hijo o quieres saber la verdad? Ana se detuvo en seco. ¿Salvar a Miguel? ¿O enfrentarse a sus propios demonios? En ese momento todo se oscureció, solo sentía el viento helado de la cueva y el estruendo de sus corazones latiendo con desesperación. ¿Qué verdad?, preguntó su voz temblando. Miguel, mirándola con ojos grandes, suplicaba en silencio. La verdad sobre por qué el medallón te eligió. El guardián sonrió, pero no había alegría en su mirada, era el brillo de una verdad que quería ser revelada. De repente las paredes comenzaron a temblar más violentamente. La cueva estaba furiosa. Ana escuchó un grito desgarrador, era el eco de los niños perdidos. Sintió que el suelo se partía bajo sus pies, ¿podría ser que el tiempo se acababa? El alma de la cueva parecía reclamar lo que era suyo. Miguel, venga aquí ahora, exclamó aprehensiva. La figura, aún brillando con la luz ancestral del medallón, comenzó a extender su mano. Ana sintió que la cueva temía lo que pronto podría liberarse, un poder oscuro y desconocido. Hay que irnos ahora, dijo tratando de recuperar a su hijo. Pero el niño seguía aturdido, atado al espectro. Por favor, Miguel, no te acerques más. Su voz se quebró, la desesperación alimentando su miedo. El guardián empezó a acercarse y la cueva empezó a cerrar su círculo. Ana levantó el medallón y con una voz diferente gritó, «Libérame. Deja que la verdad salga». La luz del medallón vibró con furia, iluminando caras entre las sombras, los niños perdidos la rodeaban, sus ojos suplicándole. «No debes hacerlo», murmuró el hombre oscuro, acercándose más, su sombra zarandeando la luz como si estuviera tratando de apagarla. «Ten cuidado con lo que deseas». El medallón comenzó a latir con fuerza. Ana sintió que todo giraba, como si la realidad se desgastara alrededor de ellos. La cueva estaba más viva que nunca, susurros secretos llenaban el aire. ¿Podría confrontar el pasado y salvar a Miguel? ¿O se perderían en la oscuridad para siempre? Pero antes de que pudiera decidir, el suelo se abrió de par en par y una grieta profunda se formó entre ellos, separándolos. Ana extendió su mano hacia su hijo, quien ahora miraba aterrorizado. «Mamá», gritó Miguel, mientras caía hacia el abismo. La angustia de Ana resonó en su pecho. «Miguel, sujeta mi mano». Pero todo sucedió demasiado rápido. El eco de los gritos se intensificó y la luz del medallón se apagó. Justo cuando Ana estaba a punto de caer, un grito resonó desde la cueva, profundo y lleno de rabia. «¿Te atreves a desafiarme, Ana?» Una sombra mayor emergió de la oscuridad, una presencia que había estado acechando todo el tiempo. Y entonces, en un instante de miedo y confusión, se dio cuenta de que la verdad podía ser mucho más aterradora de lo que había imaginado. ¿Podrían sobrevivir al infierno que se desataba ante ellos? En el final, las sombras parecían reír, y su destino estaba más entrelazado con la cueva de lo que podría haber esperado. La pregunta se levantó entre el caos, flotando en el aire helado. ¿Cuál era el precio que estaba dispuesta a pagar por salvar a su hijo? Ana sintió que el viento cesaba de golpe y la oscuridad se arremolinaba a su alrededor como un profundo y oscuro mar. El grito que resonaba en la cueva, cargado de ira, había hecho eco en lo más profundo de su ser. Sin embargo, el tiempo se había detenido y en ese instante suspendido, Ana comprendió que no tendría más oportunidades. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando mientras la sombra en la penumbra se definía. Era una figura alta y retorcida, con ojos como brasas encendidas que chisporroteaban con malicia. «Has invocado las verdades que nunca quisiste confrontar, madre. La realidad está en tus manos». Aquella voz era un susurro penetrante, lleno de un poder antiguo que parecía sacudir los cimientos de la cueva. Ana miró hacia el abismo donde Miguel había caído. «Miguel», gritó su nombre sintiendo como la desesperación la consumía. Las sombras que danzaban a su alrededor comenzaron a acercarse, sus rostros distorsionados en contorsiones de dolor y ansiedad. Eran los niños que había escuchado antes, sus ojos fijos en ella, sus bocas abiertas en un grito silencioso. El espectro de su abuelo se mantenía al margen, indiferente a su angustia. Ana luchó para despejar la mente de las imágenes aterradoras que la asediaban, una batalla que no podía permitirse perder. «No me iré sin mi hijo», declaró con determinación, pero la duda se hizo un nudo en su estómago. El guardián asintió, su sombra deformando la luz en formas inquietantes. «Entonces tendrás que tomar una decisión, Ana. Un sacrificio por otro».
La verdad que deseas puede liberarte a ti, pero atará a tu hijo eternamente a este lugar. Su mirada oscura revelaba el juego cruel que se estaba desarrollando. Ana ya no sabía si el pánico la había vuelto insensata o si simplemente había llegado al límite de su resistencia. Cada grito de la cueva resonaba como un eco de su propia angustia. La imagen de Miguel, perdido y gritando por ayuda, se volvió su única razón de existencia. Te elegiré a ti. Sacrifico la verdad para salvarlo, proclamó, levantando la mirada. Pero el eco de su propia voz la sorprendió, resonando con una fuerza inusitada. Bajo sus pies, la tierra tembló y se retorció, como si la cueva quisiera cerrar la herida en su interior. No lo entiendes, Ana, dijo la sombra, su voz llena de burla. La verdad siempre encuentra la manera de salir. Ana apretó el medallón contra su pecho, sintiendo que su calor se convertía en un pulso que la conectaba con algo mayor. ¿Sería suficiente? Podría transformar su desesperación en una luz que salvara a su hijo. Los gritos de los niños se tornaron en un lamento melancólico, mientras la sombra avanzaba, lenta y deliberadamente, hacia ella. Ana se dio cuenta de que cada paso que daba el espectro era un intento por reclamar su alma, como un cazador persiguiendo a su presa. Sin más que perder, decidió que la lucha no podía terminar aquí. Miguel, gritó, su voz repleta de emoción. En ese momento, algo en su interior se encendió. Como un trueno retumbando, el medallón comenzó a brillar, liberando una luz deslumbrante que iluminó la cueva. Las sombras retrocedieron, gritando, en una mezcla de odio y temor. Con un último grito de batalla, Ana extendió la mano hacia la grieta que mantenía a su hijo cautivo. Atrévete a responderme, Miguel, exclamó, como si sus palabras tuvieran el poder de romper la distancia abisal entre ellos. ¿Qué harías por tu madre? El silencio que siguió, tan profundo como el abismo, fue aterrador. Ana sintió que la cueva temblaba nuevamente, más intensamente que antes. Mientras la oscuridad amenazaba con engullirla por completo, nuevas voces emergieron entre las sombras, susurros que parecían ser de esperanza. Las risas de niños ahora resonaban, vibrantes y llenas de vida. ¿Podría ser que aún había una salida? La llegada del verdadero horror estaba aún por manifestarse, un escenario más aterrador que cualquier verdad que pudiera encontrar. La cueva misma parecía jugar con sus destinos. Ana cerró los ojos un momento concentrándose en la luz que aún le quedaba. La pregunta flotó en su mente como un eco persistente: ¿qué verdad hay en la oscuridad? ¿Y qué precio estás dispuesta a pagar por ella? El poder de lo desconocido estaba a punto de revelarse, y Ana sintió que el tiempo corría en su contra. En su corazón, latía una nueva determinación: encontrar a Miguel o enfrentarse al horror. Pero qué horrores y verdades oscuros desataría si se adentraba más en la cueva. La decisión estaba al alcance y las sombras estaban ansiosas por arrastrarla hacia lo desconocido. La luz del medallón parpadeaba, titilando con una intensidad que parecía desafiar la misma oscuridad. Ana comprendió que cada rincón de la cueva estaba impregnado de secretos, de dolencias que llevaban décadas atrapadas en aquellas paredes. El aire se tornó denso, casi asfixiante, mientras las risas de los niños se convertían en lamentos que resonaban con una tristeza insoportable. Miguel, repitió, su voz desgarrándose en un grito desesperado. A medida que su corazón latía más rápido, las sombras se movían a su alrededor, como serpientes emitiendo susurros llenos de promesas y advertencias. ¿Dónde estás, hijo? Una figura parecida a la de Miguel apareció un instante en la distancia, su forma desenfocada y temblorosa como una llama que se apagaba. Mamá, gritó, pero su voz sonaba distante, atrapada entre dos mundos. Ana se movió hacia adelante impulsada por la desesperación, pero la sombra se interponía, formando un muro de oscuridad. Cada paso que das te acerca más a la verdad que jamás quisiste escuchar, murmuró la figura retorcida. Dejarás atrás tus ilusiones y enfrentarás lo que escondiste en lo más profundo de tu ser. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía darse el lujo de dudar. La imagen de su hijo tambaleándose en el borde del abismo, su rostro enmarcado por la oscuridad, la impulsó aún más. Soy madre. El amor que siento por él no puede extinguirse, no así. Las risas de otros niños resonaban en su mente, envolviéndola como una neblina etérea que trataba de asfixiarla. ¿Amas lo suficiente como para ver lo que hay detrás del dolor? La voz del guardián era ahora un susurro seductor, como un veneno que corría por sus venas.
Miguel, exclamó otra vez, desesperada por seguir el eco de su voz. Sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. La cueva pareció vibrar, la tierra bajo sus pies convulsionó como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Ana cerró los ojos un breve instante, respirando hondo. La luz del medallón parpadeó con un fulgor que debilitaba a las sombras. Cuando los volvió a abrir, algo cambió. La cueva se iluminó con una tenue claridad, pero lo que vio la hizo retroceder. Había figuras de niños, cada uno marcados por el dolor y la pérdida. Sus ojos, vacíos de esperanza, se dirigían a Ana con un ruego silencioso. ¿Qué les pasó?, preguntó Ana, angustiada. Estamos aquí porque tú lo quisiste, respondieron en un susurro. Ana sintió que el frío se adentraba en sus huesos. Tus secretos alimentan nuestra existencia. Ahora, tú debes elegir. ¿Elegir qué? La desesperación y la confusión se entrelazaban en su pecho. ¿Acaso podía haber una conexión entre sus verdades y estas almas perdidas? La sombra dio un paso adelante y el aire se tornó más gélido. El sacrificio que planeas no solo afectará a tu hijo, sino a ellas y a ti. Ana sintió como el medallón ardía en su pecho, el calor era explosivo, pero ella no tenía todo el tiempo del mundo. No me iré sin Miguel, gritó, su voz resonando como un trueno en la cueva. Entonces decide, Ana. Para salvar a uno, debes condenar a otro, dijo la sombra, sonriendo con una malicia inquietante. El eco de su voz se escurrió entre las fisuras de la cueva, viajando hacia las profundidades. Ana sintió que el tiempo se ralentizaba. La pregunta que ahora surcaba su mente era más aterradora que cualquier terror conocido. ¿Sería capaz de sacrificar algo pesado y doloroso en su propia vida por el bien de su hijo? ¿Y cuál sería el precio de esa liberación? Las risas de los niños resonaban una vez más, ahora convertidas en un coro fantasmagórico que arañaba su corazón. Y en un instante de claridad, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ella no solo estaba luchando por Miguel, sino por su propia redención. En el centro de la cueva una grieta se abrió, dejando escapar un soplo de aire helado, cargado de ecos del pasado. Ana sintió que su cuerpo respondía a la llamada de lo desconocido, y el impulso de avanzar se mezcló con el terror de lo que podría encontrar. Las voces se tornaron un grito pidiendo que se acercara. Y mientras la grieta se ampliaba, Ana supo que, de un momento a otro, la verdad que jamás pudo enfrentar se alzaría frente a ella. ¿Qué secretos y sombras desatará esta puerta?, murmuró para sí misma, sintiendo que cada palabra pesaba como una losa. Pero ya no había vuelta atrás. Una nueva etapa de su tormento estaba por revelarse, esta vez intrincada con los secretos más oscuros de su alma. Con una resolución que la llenaba de miedo y determinación, Ana dio un paso hacia la grieta. ¿Qué la aguardaba allí? La verdad, al fin, estaba a punto de salir a la luz. La grieta se ensanchó ante Ana, como un abismo negro dispuesto a tragárselo todo. El aire helado se arremolinaba alrededor de ella, pescando sus pensamientos y despojándola de su entereza. Las voces de los niños se intensificaron, mezclándose en un grito colectivo que evocaba una angustia interminable. Ana apretó el medallón con fuerza, sintiendo su calor como un latido que la instaba a continuar. Acercándose a la grieta, todo a su alrededor parecía desvanecerse. Las sombras comenzaron a tomar forma, metamorfoseándose en recuerdos, en rostros que había conocido y que nunca pensó volver a ver. El amor desgarrador de la culpa se apoderó de su pecho. ¿Quiénes eran estas almas? ¿Por qué estaban allí, prisioneras de su propia historia? Una figura emergió del fondo oscuro, una niña pequeña con trenzas despeinadas y ojos que reflejaban un grito silencioso. ¿Por qué no viniste antes, Ana? Su voz era un eco del pasado, familiar y ajeno a la vez. Era Clara, su amiga de la infancia, desaparecida años atrás en circunstancias misteriosas. La realidad de lo que había ocurrido se deslizó hacia ella como un rayo. Debiste haber luchado por mí, por nosotras. Ana no pudo evitar temblar. No sabía, la frase quedó atrapada en su garganta, pues las cosas que no sabía eran, al mismo tiempo, las razones de su dolor y su impotencia. Ese medallón lo elegiste. ¿Ahora estás lista para los sacrificios?, preguntó la sombra, retrocediendo. Las risas de los niños ahora eran una tempestad, un viento que arrastraba ecos de historias rotas. Tú eres la que tiene el poder, insistieron las voces.
Tú decides qué es lo que verdaderamente amas y entonces lo comprendió. La grieta en el suelo no solo era un pasaje a la verdad, sino un abismo profundo donde los secretos ocultos cobrarían vida. Ana sintió que el temor la envolvía, la cueva se sentía viva, como si las paredes palpitantes estuvieran devorando cada uno de sus pensamientos. ¿Qué debo hacer? La pregunta se escapó frágil pero firme en sus labios. Clara se aproximó, su rostro iluminado por la desolación. Debes enfrentarte a tus miedos, Ana. Solo entonces podrás liberarnos. El medallón comenzó a vibrar, iluminando la cueva con un resplandor cegador. Fue entonces cuando vio dentro de la grieta lo que realmente había estado oculto, un laberinto de recuerdos desgarradores, de decisiones que nunca tomó y de promesas nunca cumplidas. La imagen de Miguel se entrelazó en su mente con las de los niños perdidos. Si lo hago, ¿qué perderé en el camino? ¿Quién caerá en el abismo? Clara extendió su mano en la penumbra, un gesto desesperado. No podemos seguir atadas a tu miedo. El tiempo se acaba, y los murmullos nos están consumiendo. Sin pensarlo dos veces, Ana se arrojó al abismo, decidida a romper el ciclo de sufrimiento. La grieta la envolvió, la arrastró a un lugar donde el tiempo no existía, donde los gritos y risas se mezclaban en un solo lamento. Entonces, de repente, todo se detuvo. Frente a ella, una figura conocida emergió de la bruma, Miguel. Estaba tranquilo, su rostro lleno de comprensión. Mamá susurró. Ana, incrédula y llena de esperanza, estiró su mano. Estoy aquí, hijo. Voy a salvarte. Pero la sombra apareció entre ellos, separándolos con una risa oscura. Solo puedes elegir uno, la risa resonó, desgarrando la atmósfera. Tu amor es la llave, pero también la condena. El corazón de Ana se congeló. La decisión estaba sobre ella. El amor podía salvar, pero también podría ser su perdición. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar para volver a tener a su hijo? Un sacrificio que llevaría a la liberación de algunos, a la condena de otros. ¿Salvaré a mi hijo o romperé el ciclo?, se preguntó, y sintió que el frío la envolvía más, como cadenas frías uniendo su destino a lo inevitable. En ese instante Ana comprendió que el verdadero terror no era la sombra ni el abismo, sino la elección que debía hacer. La cueva se llenó una vez más con ese coro de voces, de risas y gritos entrelazados, mientras se preparaba para enfrentarla. Oscura decisión que sellaría su futuro y el de los otros. Mamá elige, resonó la voz de Miguel, y el eco de su angustia atravesó la oscuridad. ¿Qué parte de su alma se vería arrastrada por el sacrificio? Sin saberlo, la verdad la aguardaba en lo más profundo de su ser, lista para ser revelada. Ana sintió como el peso de la decisión se cernía sobre ella, como un manto oscuro que la envolvía, mientras el eco de la voz de Miguel se intensificaba en su mente. ¿Qué haría yo por ti, hijo? Su corazón palpitaba violentamente y la angustia la oprimía, llenando sus venas de dolor. La sombra, ese guardián aterrador, parecía disfrutar de su agonía. No puedes dejar que el miedo te paralice, resonó en su interior, recordando cada susurro de los niños perdidos y las advertencias de don Roberto. La historia no solo giraba sobre ella y Miguel, era un ciclo de almas atrapadas en la cueva, un legado de sufrimiento que debía romperse. El medallón en su mano, ahora caliente como el fuego, latía al compás de sus pensamientos. En ese momento Ana comprendió que su amor por Miguel era la clave. No era solo su hijo, era la esperanza de un nuevo futuro, la chispa que podía iluminar esta oscuridad eterna. Miró de nuevo a su hijo, su rostro reflejando inocencia y terror al mismo tiempo. Te salvaré, Miguel. No permitiré que esta cueva nos consuma. La sombra se acercó, deslizándose como agua negra. Recuerda, cada acción conlleva un sacrificio. Elige sabiamente. Ana sintió que las paredes de la cueva temblaban, como si la propia tierra vibrara con las voces de aquellos que habían venido antes, clamando por liberación. Si eliges a tu hijo, arriesgas condenar a los demás. Pero si eliges a los demás, perderás a tu niño. ¿Estás lista para cargar con el peso de una decisión así?, preguntó el guardián, sus ojos como carbones encendidos. Ana respiró hondo, su mente volviendo a todas las noches sin dormir, todas las luchas que había enfrentado por Miguel, desde su primer llanto hasta este instante crucial. No estoy eligiendo entre él y ellos, estoy eligiendo lo que es correcto. Estoy eligiendo el amor, afirmó, su voz firme por primera vez.
Un estallido de luz irrumpió del medallón, iluminando la cueva y haciendo que las sombras retrocedieran. Lo harás entonces. Pero recuerda, Ana, la verdad siempre tiene un precio. La sombra se desvaneció, pero la presión aumentó, y Ana supo que la cueva estaba a punto de romperse. Miguel gritó con todas sus fuerzas. La luz del medallón se alzó, creando un puente entre ellos. Atrévete a cruzar, amor. Estamos juntos en esto. Los ecos de los niños que habían estado atrapados resonaban en su alrededor, su energía alimentando el poder del objeto. Miguel extendió la mano hacia su madre, atravesando la distancia. Mamá, ven. La luz del medallón iluminaba sus rasgos, llenando el vacío con esperanza. Ana tomó su mano, sintiendo el amor fluir entre ellos, como un río desbordante. No te detengas, Miguel. Juntos, amor. Siempre juntos. La luz se intensificó, transformándose en una esfera brillante que desvanecía cada rincón de la oscuridad. La cueva temblaba ferozmente, como si supiera que su tiempo se había agotado. Las imágenes de los niños perdidos comenzaron a manifestarse, sus rostros llenos de tristeza y desesperación, pero también de agradecimiento. Libéranos, Ana, clamaban, un eco unificado de súplica. Ana sintió que el medallón se le escurría entre los dedos, y con el último esfuerzo, lo lanzó hacia la grieta que se había abierto a sus pies. Se iluminó con un fulgor palpable, como si los secretos y memorias reprimidas retrocedieran ante su valentía. Todos seréis liberados. No seré parte de su condena, gritó, liberando su dolor y su amor al universo. Un torrente de luz estalló, arrastrando a todos los presentes hacia un futuro nuevo. Ana y Miguel fueron envueltos en el destello, y un remolino de energía los envolvió, elevándolos, llevándolos hacia la superficie. El aire fresco los envolvió cuando emergieron del abismo de la cueva, y con un último eco de las risas felices de los niños resonando a su alrededor, Ana y Miguel cayeron en la hierba, jadeando pero libres. Allí, en la brisa suave que acariciaba sus rostros, sabían que habían roto el ciclo, la sombra había sido desterrada, y la cueva, finalmente, descansaba. Lo conseguimos, mamá, dijo Miguel, su sonrisa iluminando el paisaje, llenando el espacio con luz. A veces, amor, la mayor valentía se encuentra al enfrentar la verdad. Te prometo que siempre estaré contigo, respondió Ana, abrazándolo con fuerza, sintiendo que las cadenas del pasado se deshacían con cada lágrima de felicidad. Y ahí, bajo un cielo despejado, la madre y el hijo juntos de nuevo, había comenzado una nueva historia, una historia donde la luz siempre brillaría sobre la oscuridad. La historia de amor y sacrificio de Ana debía ser recordada. Ahora tú también tienes una decisión que tomar. No dejes que el tiempo se deslice entre tus dedos. Por favor, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únete a nuestra comunidad donde las historias cobran vida.